de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Es un gusto darles la más cordial de las bienvenidas a todas y a todos quienes nos acompañan a través del Facebook Live. Les saluda Jairo Núñez Moya, coordinador de la sección de Comunicación y Lenguaje. Me complace llegar hoy a la tercera entrega de este ciclo de conferencias que se ofrecen una vez al mes a lo largo del semestre y buscan servir de complemento crítico y argumentativo a los temas abordados tanto en el curso integrado de Humanidades 2 como en el curso integrado de Humanidades 1. Si bien estas conferencias han sido pensadas para las y los estudiantes, exponen temas de gran relevancia para el desarrollo del pensamiento crítico y para posicionarnos ante los retos que se nos plantean en relación con nuestras realidades nacionales, regionales, latinoamericanas y mundiales. Además, estas conferencias permiten dar a conocer el trabajo de investigación que llevamos a cabo en la sección y en la Escuela de Estudios Generales. Nos ocupa hoy la conferencia Tiempos del SIDA, Relatos de la Vida Real, Representaciones de Mujeres en el Pabellón Moridero, que será impartida por el colega José Pablo Rojas González, a quien saludamos y agradecemos su aporte el día de hoy. Buenas tardes, José Pablo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a la Escuela de Estudios Generales, en especial al coordinador de la sección de Comunicación y Lenguaje, el esfuerzo para la realización de esta actividad. No sé si comparto pantalla de una vez, Jairo, ¿usted me dice? O... Voy a presentarte primero. Okay. Y voy a recordarles a las personas que nos están acompañando que en el chat de Facebook de esta transmisión está abierto el espacio para los comentarios o preguntas y al final de la conferencia tendremos unos minutos para el intercambio con el expositor. Sin más preámbulo, presento a José Pablo Rojas González. José Pablo es licenciado en Filología Española por la Universidad de Costa Rica, posee la maestría académica en Literatura Latinoamericana de la misma universidad y es doctor en Romanística con énfasis en estudios latinoamericanos por la Universidad Goethe de Frankfurt del Meno, Alemania. Algunos de sus trabajos publicados son La representación imposible, un análisis sociocrítico de cuentos ticos de Ricardo Fernández Guardia, del 2018, Por el cuerpo hasta la memoria, emociones y subjetividad en Mar Caníbal de Uriel Quesada, también del 2018, Las anécdotas de un paria con voz, el hombre gay en una selección de relatos de cartas a hombres, del 2020, El VIH-Sida, los homosexuales y el cuerpo de la ciudad, la intervención higienista en San José, Costa Rica, en 1987, del 2020. Actualmente Rojas trabaja como profesor e investigador de la sección de Comunicación y Lenguaje en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Esta conferencia se enmarca en la divulgación de la investigación que el doctor Rojas ha venido desarrollando en los últimos años sobre los temas señalados, principalmente sobre los discursos del VIH-Sida en la década de los 80 en Costa Rica, y que profundizó, por supuesto, en su tesis doctoral. Es un gusto poder compartir con él hoy, así es que le damos la palabra para que proceda con su presentación, Tiempos del SIDA, Relatos de la Vida Real, Representaciones de Mujeres en el Pabellón Moridero. Adelante, José Pablo. Muchas gracias, Jairo. Voy entonces a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación que preparé. ¿Se ve, sí? Sí. Perfecto. También aparte de agradecerle a la escuela y a Jairo por todo el trabajo, quiero agradecerle a los que están presentes por su interés en esta exposición. En mi conferencia, como dijo Jairo, se titula, Tiempos del SIDA, Relatos de la Vida Real, Representaciones de Mujeres en el Pabellón Moridero. El libro Tiempos del SIDA fue publicado en 1989 por la periodista, poeta y narradora costarricense, Miriam Francis, una autora hoy prácticamente desconocida. Aunque inicialmente se puede pensar que estamos ante testimonios, la narradora asegura que recolectó las historias y que las trasladó al público lector sin alterarlas. La verdad es que los relatos están dirigidos por una voz principal que controla el discurso, lo cual desde mi perspectiva revela la dinámica de poder que hay sobre las representaciones de estos sujetos que aparecen como casos, ¿no? El libro está compuesto por 15 relatos, ahí en pantalla pueden ver el índice, sin considerar la introducción titulada El último jinete,
y el segundo apartado, el pabellón sur, el cual más bien presenta el ámbito hospitalario en el que se recogen las historias. El pabellón sur fue supuestamente un lugar designado por las autoridades para separar a los enfermos de SIDA, como se llamaba entonces, de otros enfermos comunes, pero también fue un lugar para llegar a morir, es decir, fue un moridero. Según han señalado Lina Meruane y otros investigadores, esta idea fue recurrente en la primera literatura seropositiva, es decir, en la literatura que hace referencia de forma directa o indirecta al fenómeno del VIH-Sida y sus problemáticas. La idea del moridero se asoció de manera insistente con la nación, entendida como un ámbito asesino de sus propios ciudadanos, al abandonarlos a su suerte. En este caso, sin embargo, no hay tal relación y el pabellón sur no tiene las características ominosas que sí encontramos en otros textos seropositivos. La descripción que Francis hace de este lugar es más bien la de un locus amoenus, la de un moridero misericordioso, podríamos decir. Cito, aparece en pantalla. El pabellón contaba con varios salones dormitorios donde se alojaban en grupos por similitud de gustos, edades, hasta cultura y por supuesto sexo. Había un amplio comedor, una gran terraza que daba a un jardín con plantas variadas. Los pájaros convivían con los enfermos revoloteando de aquí para allá, desde la aurora hasta el crepúsculo, y dejaban caer las notas de sus trinos como una fina cascada de melodías. En las lluviosas tardes de invierno, el comedor de paredes encristaladas era su refugio y dejaban pasar las horas viendo el paisaje gris. Como el tiempo se alargaba, los pacientes lo distribuían entre la lectura, los programas de radio y televisión o en charlar, reviviendo recuerdos. Frente a este ambiente expuesto como un lugar para el retiro más que como un moridero, aunque en el fondo lo sea, se presentan las vidas ya casi apagadas de los pacientes, quienes, según la voz narradora, aprovechaban para contar sus historias, para expresar sus sentimientos, sus temores y sus deseos casi en un acto confesional. Así, la aparente armonía del pabellón sur solo es rota por la angustiosa situación de los enfermos, los cuales estaban conscientes de la inminencia de su muerte. En este libro, la fatalidad no está relacionada con el espacio físico del hospital, sino que se muestra directamente en los cuerpos de los sujetos, los cuales se conforman como ámbitos en proceso de descomposición. Se insiste en la idea de un envejecimiento y degradación acelerados por el VIH-Sida. Siguiendo a Espósito, es posible afirmar que la muerte se entiende acá como una emanación natural, entre comillas, de estos sujetos que se tornan solo carne, existencia sin vida. Con lo anterior, la muerte se asume como un acto misericordioso, lo cual, sin embargo, no deja de ser problemático, ya que, como asegura el filósofo italiano, se da una inversión conceptual que hace de la víctima el beneficiario de su propia eliminación. En el texto de Francis, estas existencias sin vida son planteadas además como una muestra del drama mundial causado por una enfermedad a la que se entiende como un mal finisecular. Como explica Paula Traischla, esta fue una de las imaginaciones recurrentes en relación con el VIH-Sida. El tópico del fin del siglo es utilizado por Francis para relacionar el mal físico con el social y el moral. Así, la enfermedad representa la decadencia en diversos niveles y por lo tanto se refiere más a la descomposición de un orden vital que al VIH-Sida en sí mismo. La enfermedad, como ven en el segundo punto en pantalla, es finalmente una sinéctoque de un mal generalizado que apunta a la destrucción de todos. No extraña con lo anterior que en la introducción del libro, titulada El último jinete, Francis cite ampliamente el Apocalipsis de San Juan. La presencia de este discurso escatológico cristiano nos lleva inevitablemente a las imaginaciones vinculadas con los símbolos del mal, altamente reproducidos en la época en relación con la nueva enfermedad. Me refiero a la mancilla como análoga de la mancha, el pecado como análogo de la desviación, la culpabilidad como análoga de la carga. Sobre todo, en el texto de Francis se remarca el símbolo de la culpa, el cual siempre anticipa el castigo, según lo explica Paul Ricoeur.
La anticipación del castigo también está relacionada con el miedo a lo impuro, por lo que la culpa surge, en este caso, de la conciencia de suciedad, como resultado de la violación de un orden. La referencia al Apocalipsis es entonces una amenaza, pero al mismo tiempo es una exigencia dirigida al ser humano, la de cumplir con las leyes que se le han impuesto. Los relatos de Francis, por lo anterior, tienen una finalidad didáctica moralizante. En ellos se mueve la lógica pastoral a la que hace referencia Foucault, la cual, de manera inevitable, se confunde con los discursos biopolíticos modernos de responsabilidad, disciplina y orden. La idea es que los sujetos desarrollen una conciencia escrupulosa para que sean vigilantes de sí mismos, de todos sus actos. A continuación, solo me voy a referir a los relatos de Francis en los que las mujeres enfermas tienen el rol central. En otros, ellas tienen un papel secundario, sobre todo cuando se presentan como cuidadoras, sacrificadas y sufridas compañeras, hermanas o madres. Como asegura Meruane, la primera literatura seropositiva latinoamericana excluyó la realidad de otros sujetos afectados, más allá de la del hombre homosexual. Piénsese en los hemofílicos o en los eironómanos. Bueno, eironómanos, gracias, pero también en las mujeres. De acuerdo con dicha investigadora, hay una virtual inexistencia de seropositivas. El trabajo de Francis es, por lo anterior, excepcional. Sin embargo, es necesario considerar la forma en la que las mujeres son representadas. Como veremos, los relatos de Francis no se alejan de la lógica patriarcal que les asigna dos papeles a las mujeres. Por un lado, las mujeres sospechosas o malignas, y por otro, las que son ejemplo de inocencia y virtud. A partir de esta división y en relación con el VIH-Sida, unas son señaladas como responsables y otras son exculpadas del mal que sufren. En La Última Puerta se expone el caso de Lili, una estudiante universitaria que luego de algunas transfusiones de sangre por una cirugía descubre que estaba padeciendo SIDA, según se plantea en el texto. La narración inicia con una metáfora vinculada con las estaciones para afirmar que Lili estaba en plena primavera cuando se enteró de su enfermedad. Con este elemento metafórico se activa el tópico que hace referencia a la vida truncada por una muerte prematura, la cual en este caso recae en una joven inocente. El VIH-Sida se asume acá como una ruptura antinatural del proceso vital de Lili, sobre todo porque se sobreentiende que ella no merecía un final tan triste. Su inocencia la debemos comprender a partir de la oposición que desde los 80 se planteó entre víctimas inocentes y víctimas culpables del VIH-Sida. La noción de víctima inocente se refiere a aquellos individuos que tuvieron el mal pero sin merecerlo, es decir, sin ser responsables por adquirirlo. Esta división claramente moviliza una disculpa y una acusación. La disculpa se dirige a esas personas enfermas por razones ajenas a ellas y la acusación a quienes por su vida desordenada, entre comillas, se autocondenaron y condenaron también, entre comillas, a otros. Como pueden notar, el símbolo de la culpabilidad es fundamental para entender dicha separación y es él el que nos lleva a la noción de responsabilidad, la cual hay que interpretar en términos biopolíticos. Hay una línea directa que conecta el antiguo lenguaje mágico religioso sobre el dispositivo de la carne con los discursos modernos sobre el cuidado del cuerpo. Hablar de sujetos responsables o culpables por su enfermedad no solo conlleva una clasificación y jerarquización de los enfermos, también es una estrategia que individualiza un fenómeno social complejo, sobre todo en el contexto de una pandemia. De Lili sabemos que, aunque no tenía una vida alegre, era una joven seria y estudiosa. Le gustaba pasar con sus libros, su música y sus sueños, entre los cuales se encontraba hacer su propia vida lejos de la casa de sus tías, quienes la habían recogido a ella y a sus hermanos luego de que sus padres murieran en un accidente, otras vidas truncadas. Las tías trataban bien a sus hermanos, pero a ella siempre la marginaban sin saber por qué. La representación de este personaje nos lleva a verlo como una especie de paria, rechazado por todos.
Estamos con lo anterior ante el retrato de una joven que ha sido marcada por algo insuperable para ella, algo que no la deja sino sentirse culpable de lo que le pasa hasta el punto de aceptar sus desgracias como naturales, entre comillas. Una idea peligrosa, ya que oculta la multiplicidad de factores sociales, económicos, biológicos, políticos, psicológicos, etcétera, que pueden llevar a que una persona enferme. En este relato se mueve la idea de que el VIH-Sida es una especie de destino aciago para las víctimas inocentes, contrario, como veremos, para las víctimas culpables. Aunque Lily es una víctima inocente, carga con cierta conciencia que la hace verse como un sujeto mancillado, lo cual es ratificado por las múltiples dolencias que sufre, las cuales finalmente la llevan a la muerte, al VIH-Sida. Cito. Aparece ahí en el primer punto en pantalla. Su salud no era óptima. A veces una dolencia, a veces otra. Sufrió todas las enfermedades infantiles y otras más ya de grande, hasta que se hizo necesaria la cirugía y algunas transfusiones de sangre. Lily, una vez que acepta su enfermedad, decide separarse de la vida poco a poco. Deja de preocuparse por sus estudios, deja de pensar en el amor, entra pues en un invierno prematuro de su vida, el cual es confirmado por la sociedad, por su familia, que la ignoraba cada vez más, pero también por la gente de la universidad, que la trataba como un leproso. Cito nuevamente, pero su sensibilidad le permitía captar las furtivas miradas de miedo y lástima entrelazadas, un cuidado de no rozarse con ella y hasta de aparentar no verla. Así debieron sentirse los bíblicos leprosos en remotas épocas. Fin de la cita. El cuadro es claro, así como es claro el símbolo de la mancha movilizado en este relato. La imagen de la enferma de SIDA como una leprosa no deja dudas sobre el temor a la impureza, a la infección y al contagio, el cual activa el proceso de expulsión del sujeto del orden social concebido como sano. Solo el destierro y la muerte, según afirma Riquet, anulan lo mancillado y la mancilla. Así, no extraña que el relato termine con la autoexpulsión de Lily del mundo. Cito, sabía que no tenía esperanza de salvación. Pasó unos meses al lado de su familia y entonces comprendió el deseo de todos y antes de ponerlos en la disyuntiva de pedirle que se hospitalizara, lo planteó ella misma. Así fue como llegó al pabellón sur. Fin de la cita. Este es el único personaje femenino seropositivo representado en el libro de Francis como una buena persona con muy mala suerte. Seguidamente hablaremos sobre los relatos en los que los personajes femeninos están más directamente relacionados con el VIH-Sida, sobre todo por su vida, entre comillas, desordenada, por ser mujeres entregadas al vicio y a la criminalidad, según se deduce de los textos. En tiempos del SIDA, la responsabilidad por la enfermedad recae en las personas con vidas infames, entre comillas, para utilizar la expresión de Foucault, y no cae en un virus. La promiscuidad fue definida como una de las conductas riesgosas vinculadas con el desarrollo del VIH-Sida. Por lo anterior, los sujetos que la practicaban son, aún hoy, acusados por ciertas discursividades de peligrosos. La promiscuidad tiene su antecedente en el pecado de la lujuria, el cual, como explica Elizabeth Rudinesco, fue una perversión que se contemplaba desde la Edad Media y hasta finales del siglo XVII como una forma particular de perturbar el orden natural del mundo y de convertir a los hombres al vicio. Ahí pueden ver la cita en el primer punto en pantalla. El vicio, desde esa perspectiva, es el que lleva al ser humano a la abyección. De lo anterior se deduce el énfasis que en relación con el VIH-Sida se le dio al promiscuo. El promiscuo fue considerado un perverso, pero también un enfermo, al que se acusaba de poner en riesgo su existencia y la de los otros. Por lo tanto, se asumió como un peligro para la sociedad en su conjunto. En La viuda alegre se narra la vida de Araceli, una mujer que buscaba una nueva pareja luego de que su esposo muriera. La alegría de la viuda tiene que ver precisamente con su promiscuidad, consecuencia de su búsqueda. Esta historia, contada en su totalidad por la voz principal del libro, sigue una línea narrativa que puedo definir como regular en este trabajo de Francis. Primero se expone la vida anterior al contagio como un momento cumbre, seguido de una serie de factores que conllevan la caída social, moral, física del personaje
y que finalmente dirigen a la desgracia del VIH-Sida, que es la muerte. Por lo menos así se plantean en los relatos, ¿no? La historia de Araceli se desarrolla en dichos términos y el énfasis siempre está en los factores supuestamente coadyuvantes para enfermar, ¿verdad? Nunca está el énfasis en el virus, sino en las cosas que hacen los sujetos para enfermar. La imagen principal en relación con los factores de riesgo es la de una espiral de perdición. El sujeto empieza a cometer errores, sobre todo morales, que activan un proceso de degradación del cual no se puede salir. Por ello, Araceli pasa de ser una esposa de clase acomodada a ser una promiscua, que se ofrece al mejor postor. Se afirma en el relato. Pueden ver la cita en pantalla. El tiempo, ya se sabe, vuela. La viuda se daba cuenta de que su belleza empezaba a marchitarse. Resolvió buscar otros horizontes. Tuvo suerte al principio, al menos así lo creyó. Un oficial de marina, allí acantonado, fue su compañero por algunas semanas, después otros de menor rango, luego un joven inexperto ayudante en la sección de hotel de un barco, después otros y otros y otros. Fin de la cita. Siguiendo las explicaciones de Riquet sobre el símbolo del pecado, es posible decir que aquí se presenta un personaje que se desvía del camino y que por ello pierde su valor moral y su salud corporal. La salud se asume como un signo de pureza. Cito, fue decayendo, el paso del tiempo marcó su rostro, pero también su alma. Poco a poco fue perdiendo la salud sin atinar a comprender lo que le ocurría. Fin de la cita. Finalmente, Araceli supo que era el SIDA. Pensó en suicidarse tirándose al mar, pero no tuvo valor. Optó por regresar al país a morir. Cito, allí en el pabellón sur la decía esperando el fin, la triste viuda alegre. Fin de la cita. La muerte, como señala Riquet, no se agrega al pecado, sino que dentro de la lógica de los símbolos del mal, es producida de forma orgánica por él. Pecar es morir como ser vivo y como ser moral. Esta es la suprema pedagogía que encontramos vinculada con el VIH-Sida en estos relatos. En el siguiente relato, titulado La chica alegre, encontramos una narrativa similar, en la que el sujeto femenino representa un desorden social en sí mismo. María Rosa es una mujer que decidió prostituirse, según se plantea en el texto, ahí pueden ver en el segundo punto, desde su adolescencia y que por su vida alegre se infecta, este concepto entre comillas también, ¿no? Así se indica en el relato. Luego de saberse con el virus, ella además decide contagiar, también entre comillas, a todos los hombres con los que se encuentra en una especie de carrera vengativa que solo ratifica su peligrosidad. Entonces, aquí la prostituta está definida por su papel infeccioso del que se deduce el riesgo asociado con su cuerpo. Su peligrosidad, sin embargo, también se puede relacionar con la ruptura que ella implica dentro de los imaginarios nacionales. Desde finales del siglo XIX en Costa Rica ya se señalaban ciertas subjetividades como condiciones amenazantes del orden social, moral y religioso que podían llevar a una situación de caos, anarquía y destrucción de la sociedad. Esta es una cita de Hidalgo. Dichas subjetividades, explica Roxana Hidalgo, estaban vinculadas con la degradación moral, la liberalización de las costumbres y el resquebrajamiento del orden disciplinar jerarquizante. En relación con las prostitutas, es claro que ellas fueron parte de esas subjetividades nocivas, entre comillas, sobre las que giraban simbologías de contaminación y degeneración. En los relatos de Francis se explotan estas mismas ideas, pero ahora intensificadas por la relación que se establece con el VIH-Sida. Veámoslo en el caso de María Rosa. En el párrafo inicial se presenta a esta mujer que quizá fue bonita, pero que en ese momento ya estaba enferma y lucía como un esqueleto viviente, según se plantea en el texto. Estas metáforas, como explica Mirta Suquet, ofrecen la idea de un cuerpo fronterizo, de un cuerpo entre la vida y la muerte, como un cadáver viviente o como un joven envejecido. María Rosa asegura que ella parecía una anciana, pero todavía con cabello oscuro. Siguiendo a Foucault, Suquet explica que son figuraciones corporales monstruosas que ponen en crisis las políticas de frontera que definen los sujetos.
pero que al mismo tiempo funcionan como símbolos de la muerte siempre acechante. Es decir, funcionan de manera ejemplarizante, sobre todo por la relación que se establece entre el pecado y la decrepitud. La monstruosidad de María Rosa, sin embargo, no solo está relacionada con el VIH-Sida, sino también con su estilo de vida, entre comillas. Esta es una noción peligrosamente individualizante utilizada desde los años 60 por la epidemiología. María Rosa entonces era una mujer que gozaba su vicio sin vergüenza. Cito el texto. A mí, desde la adolescencia, me atrajo esta vida. Cuando estaba en la secundaria, con gran esfuerzo y sacrificio de papá, me escapaba del colegio y acudía a citas con hombres maduros casi siempre. La pasaba de lo más feliz hasta que mi papi se enteró. Entonces decidí huir de casa y disfrutar a mi gusto. Pero su monstruosidad no se queda ahí, ya que, como lo señalé, una vez enferma, se transforma en una especie de mujer fatal infecciosa. María Rosa decidió vengarse de los hombres principalmente, ya que según ella alguno la había contagiado, entre comillas. Por ello determinó esparcir la enfermedad hasta que ya no pudiera más. Cito, mientras no estuviera tan cacharpeada que se me notase o dejara de ser atractiva, no perdería oportunidad de contagiar a quien pudiera. Hombres, mujeres, pues de estas me llegaban algunas de vez en cuando. Fin de la cita. Esta voluntad por contagiar, como explica Jodi Paris, es un deseo por desquitarse, entre comillas, o por corregir el agravio percibido para dirigirlo contra el que se cree el verdadero culpable. María Rosa moviliza la venganza en estos términos, ya que ella ve su accionar como una forma de justicia restaurativa lograda gracias a su cuerpo infectado, entre comillas, el cual se entiende como un arma infalible. La representación de esta prostituta es, por supuesto, siniestra, y es claro que se encuentra delimitada por la maldad asociada con este tipo de mujeres según la lógica patriarcal, pero también según los criterios higienistas de entonces. La maldad de María Rosa se evidencia todavía más al final del relato, cuando ella asegura que, aunque tiene miedo de la muerte, no le interesa confesarse ni pedir perdón. Cito, no le voy a prometer arrepentimiento porque no estoy arrepentida de nada. Ah, sí, de no haber podido contagiar a más de esos individuos para vengarme del que me enfermó a mí. Fin de la cita. Creo que con todo lo dicho han quedado claras las representaciones de las mujeres seropositivas ofrecidas por Francis, así como la finalidad de su narrativa. Estos relatos, en tanto, presentan la idea de la enfermedad como un elemento expiatorio, sobre todo en los casos de las víctimas culpables, promueven la constitución de sujetos alineados con cierta moralidad, la cual se concibe como sana y responsable. Los relatos de Francis, por lo tanto, tienen un objetivo didáctico. Buscan conmover a los lectores para que no caigan en la degeneración, entre comillas, producto de los vicios, también entre comillas, la cual no solo los podría afectar a ellos, sino también a otros miembros de la sociedad, sobre todo a los inocentes. La defensa de la sociedad normal, entre comillas, es el eje que sostiene los textos de Francis, cargados, como hemos visto, de imágenes de degeneración, de decadencia y de muerte. Finalmente, el trabajo de esta autora costarricense constituye un ejemplo literario de los discursos que en los años 80 convirtieron en extraños y enemigos a las personas con VIH-Sida. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, José Pablo, por esta concisa y al mismo tiempo profunda reflexión, tanto teórica como crítica, sobre este texto de Francis. Me quedan a mí algunas reflexiones que quisiera rescatar, pero antes les recuerdo a las personas que nos están siguiendo en el Facebook Live que si tienen algún comentario o alguna consulta para debatir con el expositor, nos la pueden dejar. Hay algunos mensajes de algunas personas, colegas, que te saludan, que dicen que es un gusto escucharte, que está excelente e interesante el trabajo, que es un extraordinario campo de estudio y que además la visibilización de estos temas resulta pertinente. Pensando en la visibilización de los temas y con el fin de comentar un poco más sobre tu exposición, pensando en la materialidad que implica, digamos, la enfermedad en los cuerpos de estas mujeres y que
como bien lo planteara Butler, ¿verdad? En los cuerpos que no importan, hay un planteamiento discursivo sobre el sexo que también se inscribe en el cuerpo. Pienso qué ha cambiado y qué no ha cambiado, ¿verdad? A partir de los relatos que vos estás trabajando y la dinámica actual, porque esta pedagogía de la moral religiosa adquiere otras formas, pero sigue presente en la sociedad costarricense. Y quisiera ver qué pensás vos al respecto, sobre todo porque estos temas nos ayudan también a reflexionar. O sea, es un retrato de la sociedad costarricense de los 80 en relación con la situación del VIH-Sida, pero al mismo tiempo es un retrato de nuestra sociedad en términos sociales y culturales. Y creo que vale la pena la reflexión y traer, digamos, estos discursos también a la situación de hoy. Te escucho. Muchas gracias, muchas gracias a todos por los comentarios en el chat eh, y en Facebook. Creo que sí, es muy importante estudiar este fenómeno, ¿no? Esta primera pandemia moderna en el país, sobre todo para comprender cómo se actuó en ese momento, cuáles fueron los discursos que se promovieron, que como ya mencioné, pues estuvieron mezclados entre esa discursividad mágico-religiosa con elementos del discurso biopolítico moderno, ¿verdad? Yo creo como también el trabajo de Foucault lo señala, que hay una línea directa que va desde toda esa discursividad del ámbito religioso a la discursividad que encontramos aún hoy en el ámbito biomédico, ¿no? Y en general en los discursos sociales que se reproducen fácilmente gracias, creo yo, a los medios de comunicación, ¿verdad? Hay una discursividad hegemónica muy marcada en relación con esta cuestión de, por ejemplo, de responsabilizar al enfermo de su propia enfermedad, de hacerlo cargar con toda la situación, a pesar de que es un fenómeno, pues, altamente comunitario, ¿verdad? Si estamos hablando en términos de epidemia, de pandemia. Así que yo creo que, pues, muchos elementos de la investigación sirven para poder entender cuestiones que estamos viendo hoy mismo, ¿verdad? Y poder tener ese pensamiento crítico en torno a los distintos discursos que se movilizan, ¿no? En la actualidad. Yo creo que en relación con el VIH-Sida, ¿no? Aunque ha habido mejoras en la situación, todavía el discurso está cargado de prejuicios, de estigma, ¿verdad? Todavía escuchamos a gente hablar en estos mismos términos que encontramos en los relatos de Miriam Francis, ¿verdad? Miriam Francis, desde mi perspectiva, lo que hizo fue recolectar todo lo aprendido en el campo periodístico. Ella también fue periodista, en relación con esos discursos hegemónicos sobre los grupos de riesgo, y lo que hizo fue reproducirlo también en el libro de relatos que milagrosamente encontré yo en la Biblioteca de Salud de la Universidad de Costa Rica, ¿no? Entonces creo que sí, vale la pena mucho estudiar todo lo relacionado con estas discursividades vinculadas con enfermedades, ¿no? Es un fenómeno que además no solo atañe a Costa Rica, sino al mundo entero, ¿no? Claro. Muy a propósito de esto que estás señalando, nos dice Ronald Campos que se habla de paisaje con tumbas pintadas en rosa, de José Ricardo Chávez, ¿verdad? Y como el primer texto narrativo en abordar el tema del VIH y el SIDA en Costa Rica. Pero por su fecha, es este comentario el primer texto en hacerlo, es pregunta, y que este es un texto nuevo para la crítica y los lectores. Si ese es pregunta si ese es un descubrimiento, un aporte de tu tesis doctoral. Sí, en efecto. Muchas gracias, Ronald. Así es, ¿no? Este es, por lo menos a partir de la búsqueda que yo realicé de textos narrativos literarios en Costa Rica, el primer trabajo publicado. Nunca antes nadie lo había mencionado. Yo lo encontré de casualidad, como estaba diciendo ahora, en la Biblioteca de Salud. No hubiera esperado que estuviera en la Biblioteca Carlos Monge Alfaro o en la de Letras, ¿no? Pero estaba en la de Salud y estaba como tipo crónicas o testimonios de enfermos, una cosa así, ¿verdad? No estaba catalogado como texto literario. Eh, Evidentemente hay una mezcla ahí, ¿verdad? De géneros, pero
Sí, es un texto que yo encontré y sí se me escucha porque aquí está lloviendo fuertísimo. Sí, sí, te escuchamos Ok, fuerte y claro. ok. Y entonces sí, es parte, digamos, de ese trabajo de búsqueda que yo realicé para mi tesis doctoral. Eh, eh, Creo que no hay nadie más que se refiera a Miriam Francis. Incluso lo que hay sobre ella se centra en la poesía que escribió, ¿no? Y es prácticamente desconocida en el ámbito académico y en cualquier otro, ¿no? Ok. Carlos Cortés dice que recomienda tu tesis, que es accesible por internet para aquellas personas que tengan interés en seguir eh, revisando el trabajo de José Pablo. Esteban Rodríguez dice que excelente y Marlene Calvo reafirma, digamos, esta visión sobre la consulta de Ronald Campos. Quisiera, José Pablo, agradecerte profundamente este espacio del día de hoy. Son espacios chicos, digamos, en términos de tiempo, pero muy ricos que nos llaman a seguir reflexionando y a seguir profundizando también en la labor de los profesores de la sección de comunicación y lenguaje, en este caso, ¿verdad? Hacer una actividad de la sección y, y un aporte, digamos, de la Escuela de Estudios Generales también al conocimiento y por supuesto de la Universidad de Costa Rica. Te agradecemos profundamente el aporte que nos has dado el día de hoy para la Escuela de Estudios Generales y la sección de Comunicación y Lenguaje. Es un gusto pues contar con vos y agradecemos también la presencia a través del Facebook Live de las personas que nos han estado acompañando. Dice don Leonardo Sancho, hay una consulta más que me parece muy pertinente, que si es posible relacionar la temática de los textos del VIH-Sida con algunas fronteras que se rompen en los géneros literarios. Perdón, no le escuché, es que está lloviendo terriblemente. Dígame otra vez. Que si es posible relacionar la temática de los textos del VIH-Sida con algunas fronteras que se rompen en los géneros literarios. Va de nuevo, un momento, perdón. Ok, damos un chancecito. Bueno, ya tengo audífonos. Ahora sí. Ujú. Dice Leonardo Sancho que si es posible relacionar la temática de los textos de VIH-Sida con algunas fronteras que se rompen en los géneros literarios. Este, no sé exactamente a qué se refiere con la ruptura de fronteras. No sé si lo puede desarrollar un poco más Leonardo, aunque me imagino que debe ser complicado a través de Facebook, ¿no? Este, yo creo que en general, hablando en relación con los géneros utilizados o las modalidades literarias más utilizadas en relación con los textos literarios, encontramos muy estable el uso, ¿no? De estas narraciones del yo, ¿no? Casi autobiográficas en ciertos casos, ¿no? Aunque, como dije, en relación con los textos de Miriam Francis, siento muy presente la voz del autor ahí, ¿verdad? Yo creo que más bien es como un juego que hace con ese tipo de narraciones. Sin embargo, hay otros textos que sí se salen de esa narración en primera persona, ¿verdad? Y plantean, creo, distintas formas de entender la enfermedad y la relación que se establece con ciertos sujetos específicos, ¿verdad? El caso de mayor ruptura en relación con la modalidad genérica, yo creo que, por lo menos para Costa Rica, sería la novela que mencionó Ronald Campos, ¿verdad? La de Paisaje con tumbas pintadas en rosa, donde sí encontramos este, narración en primera persona, pero también un juego con otro tipo de discursos, ¿verdad? Con el discurso periodístico, con el discurso proveniente del campo religioso, ¿verdad? Entonces, ahí sí yo veo más ruptura en relación con ese tipo de modalidades. En estos relatos de Miriam Francis, no tanto, ¿verdad? Okay. Dice Leonardo que es precisamente por haber encontrado los textos en una biblioteca de salud y porque exponen el asunto tipo de las crónicas, esto que está señalando, ¿verdad? De una mezcla de narraciones o de descripciones que provienen de fuentes distintas, ¿verdad? Sí, sí.
Bueno, hay varios textos en Latinoamérica centrados en este tipo de modalidad, ¿no? Que recoge como crónicas de pacientes. Sin embargo, como estaba diciendo, para mí el trabajo de Miriam Francis lo que hace es una trampa con eso, ¿verdad? Creo que más bien el trabajo es fruto de entrevistas o de textos periodísticos, ¿no? Pero bueno, ella lo presenta en esos términos. Cualquiera podría creerle y aceptarlo, sin embargo hay unos cuentos que no van en esa línea, pero precisamente porque son narraciones o se presentan como narraciones de sujetos enfermos, es que me imagino fue ubicado en la biblioteca de salud y no en otro tipo de ámbito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, cae en esa confusión, me imagino, ¿no? Sí. Carlos Cortés plantea la obra de Jacobo Schifter como un elemento también de mezcla. Sobre todo, pienso que Carlos Ujú, tal vez se está refiriendo a la cuestión testimonial. ujú. Bueno, esto de la cuestión testimonial, pues es muy rica y era muy importante en ese momento, ¿no? Para precisamente visibilizar las situaciones tan terribles que se estaban dando en relación con los distintos sujetos afectados. Sobre todo encontramos, pues, en relación con los hombres homosexuales. Sin embargo, para el caso de los relatos de Miriam Francis, también hay que tener cuidado por eso que yo estaba mencionando cuando estaba presentando el texto mío, de que se cae en un elemento casi confesional, ¿verdad? Es como poner al sujeto a confesar todas estas desgracias en las que cae, ¿verdad? Toda esa espiral de males morales, sobre todo, ¿verdad? En el caso de los relatos de Miriam Francis. Entonces, si bien puede servir mucho para visibilizar y mostrar todas estas situaciones diversas, se puede caer también, como sucede en los relatos de Francis, en utilizar el testimonio como un elemento casi confesional para hacer textos didácticos moralizantes, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí se pueden ir, ver desde esas dos perspectivas, ¿no? El que hila al final el texto termina siendo eh, presa, por decirlo así, discursiva de un orden moral. Ujú. Exactamente. Bueno, en este caso es, creo que clarísimo, ¿no? Yo creo que dentro de la literatura seropositiva costarricense, el único texto que rompe, digamos, con todos estos discursos hegemónicos cargados de elementos moralistas, ¿verdad? O de biopolíticas directas en relación con los cuerpos de los enfermos, es la novela de José Ricardo Chávez, ¿no? Después de ahí yo analicé dos relatos más que son de Alfonso Chase, que también reproducen pues toda esta discursividad moralizante que responsabiliza al sujeto por la enfermedad, etcétera, ¿no? Y entonces creo que muchos van en esta línea, ¿no? Y es también lo que encontramos en el mundo periodístico en la década de los 80 en Costa Rica. Muy pocos textos se salen de esta narrativa. Sí. Plantea Marlen que se ha hablado mucho de la ruptura, Marlen Calvo, Uh -huh. de la ruptura de las fronteras en texto, sobre todo en el orden de la discursividad periodística, es esto que estabas anotando. ¿Qué Uh -huh. otros textos se pueden encontrar de Miriam Francis? Pregunta Oscar Alvarado. ¿Es este un texto único? ¿Hay ediciones de sus publicaciones? Hablabas ahorita de los poemas, no sé Uh si -huh. existen y si están disponibles también. Eh, hasta donde entiendo, ella escribió otros relatos, otro libro de relatos y poemas que publicó en periódicos y en revistas. Sin embargo, creo que para poder encontrar esos textos habría que hacer un trabajo de búsqueda arduo. Sí. Que yo sepa, no hay. Bueno, habría que revisarlo, ¿verdad? Yo es que me centré en este texto y ya, eh, pues los otros textos que no tienen que ver con el tema, pues nada más los hojeé, ¿no? Pero no sé si se encuentran también en la Biblioteca Carlos Monge o en la de Letras, ¿no? No sabría decirlo, pero sí, yo creo que habría que buscarlos. Sí, sí, porque como escritora, digamos, no ha estado tampoco dentro del planteamiento del canon, ¿verdad? Ah, no.
Miriam Francis, hasta donde yo sé, es un cero a la izquierda en el mundo de la literatura costarricense, ¿no? Ujú. Totalmente desconocida. Sin embargo, pues en su época, me imagino, sí fue seguida por esos pequeños trabajos, tampoco fue que publicó mucho, ¿no? Eh, y pues sí la conocían en ese momento, ¿no? Creo que es de los 40, una cosa así. Ok, dice Ronald Campos que hay algunos poemas de Francis que fueron publicados por Carlos Francisco Monge en un libro de poemas de prosa costarricense y poemas en Ujú. verso, y algunos en repertorio americano, Sí, para tener ese dato ahí para la pregunta de don Oscar. sí, ella publicó en el repertorio latinoamericano, perdón. Americano, perdón. Ok. Bueno, José Pablo, sin más, agradecerte nuevamente el espacio. Creo que da para que sigamos, ojalá oportunamente, ya en la presencialidad, discutiendo sobre estos temas. Les invitamos a seguir participando en estas conferencias. La próxima se llevará a cabo el 14 de julio a las 5 de la tarde. La conferencia será impartida por la doctora Ivania Barbosa Leitón y lleva como título Literatura y Memoria. También es un trabajo producto de una investigación reciente, de su investigación doctoral sobre literatura guatemalteca, y les esperamos. Tengan todas y todos muy buenas tardes ya, muy buenas noches, y los esperamos la próxima. Gracias, José Pablo, gracias a los colegas, gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.